Hola, reciban un caluroso saludo desde las instalaciones de la Iglesia Manantial de Vida y un saludo aún más especial a aquellas personas que nos están viendo por primera, segunda o tercera ocasión. Dios les bendiga. Espero que estos meses que se han estado transmitiendo, estas transmisiones hayan sido de bendición para su vida. Y quiero recordarles que antes de empezar, ¿por qué no te tomas un tiempo para compartir esta transmisión? Si estás en Facebook, pica en el botón compartir. Si estás en YouTube, comparte el link, ya sea con tus amigos, familiares, vecinos o compañeros de trabajo. Vamos a empezar ofreciéndole este culto a nuestro Dios a través de una oración. Oramos. Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, entregamos a ti este servicio de adoración. Recibe, Padre, de la mejor manera. Que lo que hagamos en este momento, en este día, sea, Señor, con el único fin y objetivo de enaltecer tu nombre, de glorificarte, de alabarte y de compartir las buenas noticias que tú nos das día con día para aquellas personas que lo necesitan. Padre, bendice a aquellas personas que nos están viendo desde sus hogares. Seas tú con ellos, dale salud, que durante este momento podamos, Señor, estar completamente concentrados a lo que tú nos quieras decir. Que nos podamos, Padre, olvidar quizá de problemas familiares, económicos, escolares, y podamos, Señor, entregarte completamente nuestro tiempo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si alguno dormitan sin sentir dolor, la fe sea de todos el despertador. Velad, compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. El hombre en sus penas, infiel pecador, se entrega en las manos del sueño traidor. Mas el que es amado del buen Salvador, velar esperando prefiere mejor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Amados hermanos, vamos a tener ahora la lectura bíblica que se encuentra en Juan 3, del 14 al 21. Pueden ustedes buscar en su Biblia, si la tienen a la mano, y si no, aparecerá aquí en la pantalla, en mi parte inferior, para que ustedes vayan leyéndola conmigo. Vamos a hacerla en forma unida, es decir, todos juntos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Voy a invitar, amados hermanos, a la iglesia para que en este momento podamos acercarnos al Señor con un corazón contrito y humillado ante su presencia y rogar por la vida de los enfermos y por todos aquellos que sabemos que están pasando por momentos muy difíciles. Nosotros creemos que Dios es un Dios que nos escucha, creemos fielmente que Él dará respuesta en el tiempo de su buena y santa voluntad. Por lo tanto, les invito a orar en este momento. Padre Santo, Creador del cielo y de la tierra, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nos acercamos hasta el trono de tu gracia, confesando, Señor, delante de ti cada uno de nuestros pecados y nuestras faltas. Reconocemos, Señor, que te ofendemos en pensamientos, en palabras y en acciones. Pero hoy buscamos tu rostro, suplicándote que tengas misericordia de nosotros y nos perdones. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios que no nos paga conforme a nuestros pecados, sino que se compadece de cada uno de nosotros. Y en esta hora, Señor, queremos suplicarte que a través del poder de tu Espíritu Santo, tú seas en la vida de todos los enfermos de tu iglesia. Señor, en especial las familias que hoy luchan con el COVID. Te rogamos, Padre, que tú les des sanidad, que su organismo pueda responder a cada medicamento, que tu gracia los sostenga, que la paz de tu Espíritu les dé, Señor, la seguridad de que tú estás con ellos. Gracias, Señor, porque creemos que tú visitarás y actuarás en la vida de todos los enfermos de tu iglesia. También te rogamos, Señor, por todos los enfermos de nuestro municipio, de nuestro estado, que tú tengas misericordia de ellos y que des sanidad también. Padre, da paz a nuestro pueblo conforme a tu santa y divina voluntad. Te ruego también, Señor, por aquellos que hoy tienen una necesidad de alimento, de trabajo, que en tu providencia infinita tú puedas, Señor, proveer conforme a tu santa y divina voluntad. Te ruego por los hermanos de la tercera edad, por los niños de tu iglesia, que tú los cuides, que tú los libres de todo mal, que los sostengas conforme a tu santa y divina voluntad. Sé con cada familia, Señor, sé con cada hogar, pero sobre todo, Padre, permite que en medio de todo lo que hoy vivimos, podamos alzar nuestra mirada y buscar tu gracia salvadora ofrecida a través de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por todo lo que tú nos has dado. Gracias, Señor, porque en medio de la circunstancia tenemos paz,
En medio, Señor, de la escasez, hay pan en nuestra mesa. Te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias también, Señor, porque le has permitido a este grupo de hombres y mujeres el participar también en la elaboración de este culto de adoración. Bendice a tu iglesia, prospérala, recibe las ofrendas de tu pueblo y da bendición conforme a tu voluntad. Te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acosanos atan, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Mas con nosotros lucharán, de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo el solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios miles han prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos. Que nuestro su vigor, Satán y su furor, dañarnos no podrán, pues condenado es ya por la palabra santa. Esa palabra del Señor que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir de Dios el reino eterno. Preparemos ahora nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar el mensaje de la palabra de Dios a cargo de nuestro pastor Saúl Feria Costa con el tema Camino de Vida. Damos gracias al Señor que nos permite un domingo más poder compartir la palabra del Señor, y enviamos un
saludo fraternal a toda la Iglesia Manantial y a todos aquellos hermanos que de alguna forma escuchan también la palabra de Dios por medio de esta actividad dominical. Voy a invitarles a que puedan abrir sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, verso 14 al 16, que dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de abrir tu palabra en este día, y te pedimos que seas tú, a través de tu Espíritu Santo, quien pueda hablar a nuestro corazón y nos muestre, Señor, tu voluntad. Bendecimos tu nombre y nos ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Cuando leemos a través de la historia en el Antiguo Testamento, la vida del pueblo de Israel, nos damos cuenta que Israel en su peregrinaje al salir de Egipto a la tierra prometida, vivió diversas experiencias, y en ocasiones sus experiencias fueron muy difíciles. Y esto se debe precisamente a que el pueblo de Dios en ocasiones se rebelaba contra Dios. No aceptaba lo que en algún momento tenían que vivir. Y muchas veces Dios a esa reacción corregía a Israel. Y se relata precisamente en uno de esos momentos que le toca vivir al pueblo de Dios, que llegan a un lugar y empiezan a reclamarle a Moisés y empiezan a hablar contra Dios y contra Moisés. Y dice, bueno, ¿por qué nos trajiste hasta aquí? No hay agua. Y ellos empiezan a ir en contra de Dios. Y el resultado es que la palabra del Señor dice que Dios envía serpientes ardientes, los cuales mordían a muchos israelitas. Y como consecuencia, por el veneno que se transmite a través de la serpiente, pues muchos perdían la vida. Entonces Israel, cuando empieza a sufrir mordedura de la serpiente, como que llega al punto de pedir que Dios pueda intervenir. Y entonces ellos le dicen, Moisés, clama a Dios para que pueda ayudarnos ante este problema que estamos viviendo. Y Moisés va y clama a Dios, y Dios le da una orden muy especial, y le dice que él tenía que hacer una serpiente de bronce y tenía que levantarla en un asta, y que todo aquel que mirara esa serpiente, dice, iba a sanar de la mordedura de las serpientes. Y es interesante cómo el escritor Juan revela precisamente en este capítulo 3 y dice que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Por ello es que el tema de este día es camino de vida, y nos da algunas enseñanzas interesantes. Y la primera enseñanza que nos da es que nosotros, como Israel, tenemos una
necesidad. Muchas son nuestras necesidades, pero hay una necesidad fundamental, que es el poder volver a tener una relación con Dios. Ahora, ¿qué es lo que rompe la relación con nuestro Dios? Y la Biblia habla categóricamente que lo que rompe la relación con Dios y el hombre es el pecado. El pecado rompe por completo nuestra relación con Dios. Y para poder resolver el problema de esa relación rota, nosotros los seres humanos, el hombre, tiene la oportunidad de poder mirar a Jesús. Por ello es que nuestro Señor y Salvador Jesucristo muere en la cruz del madero, es alzado para que el hombre en su necesidad pueda mirarlo y pueda solucionar su problema de pecado. En ocasiones nosotros nos rebelamos contra Dios y muchas veces no queremos saber nada de Dios. Nuestros corazones se endurecen y a pesar de que el pecado ha lastimado tanto nuestra vida y que Dios en su gracia precisamente nos envió a su Hijo Jesucristo para solucionar el problema de pecado, en ocasiones nos negamos a mirar a Jesús. Pero yo quiero decirte en este día que si tú quieres resolver el problema de pecado en ti, tienes la oportunidad de mirar a Jesucristo. Ahora, hay quienes miran al Señor Jesús como un gran hombre. Hay quienes miran a Jesús como un personaje interesante en la historia. Pero nosotros no podemos mirar a Jesús en ese sentido. Nosotros tenemos que mirar a Jesús como el medio que Dios nos dio para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios. Entonces te hago una pregunta en este día. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Realmente tienes una relación de paz espiritual con Dios? ¿O simplemente te has negado a mirar a Jesús en la cruz del madero? La palabra de Dios dice que así como Moisés levantó la serpiente, que era una necesidad urgente para que todo aquel que mirara a la serpiente en el asta pudiese obtener la salvación. Así nosotros también es necesario que alcemos nuestra mirada y veamos la gracia de Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que el Evangelio de Juan, cuando hacemos referencia a Nicodemo, cuando Dios también le había llamado a ese nuevo nacimiento, Nicodemo tenía que mirar a Jesús para poder nacer de nuevo y ser una persona diferente. Por ello, en este día, reflexiona profundamente en tu gran necesidad que tienes de Dios. Pero el pasaje no solamente nos habla de una necesidad. El pasaje bíblico también nos revela algo extraordinario que se llama el amor de Dios. Y cuando nosotros pensamos en el amor de Dios,
pensamos que es algo que no tiene importancia, pero a la luz de las Escrituras, nosotros somos llamados personas débiles, personas pecadoras, personas que van en contra de Dios, no a favor de Dios. Y esto lo hace referencia precisamente a nuestra situación de pecado. Y el apóstol San Pablo, cuando habla a los romanos, él en el capítulo 5, en el versículo 6 al 8 dice lo siguiente: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, por el pasaje se revela claramente cuál es la condición del hombre sin Dios. Y dice claramente que somos débiles. Y dice también que somos impíos. Y Pablo, tratando de dar una enseñanza precisa para que nosotros podamos comprender el amor de Dios, él dice lo siguiente: si yo tuviese la oportunidad de morir por alguien, yo creo que lo haría por el bueno. Difícilmente alguien quiere morir por alguien que es considerado malo a juicio del ser humano. Pero dice que Dios no, al contrario, a pesar de que nosotros somos pecadores, Él, dice, nos amó. Y nos amó tanto que dice, nos dio a su único Hijo. Es decir, Dios el Padre en su gracia envía a su Hijo a nacer a este mundo para identificarse con el ser humano. Y entonces empieza todo el ministerio del Señor Jesús en la tierra. Y si ustedes han leído alguna vez la Biblia, se darán cuenta que las acciones del Señor Jesús eran muy claras. Era un ministerio de ayudar al necesitado, al angustiado, pero sobre todo el restaurar al hombre de pecado. Y cuando Él va a la muerte, nosotros hemos leído la historia, cómo muchos no querían nada con Jesús y lo llevaron a la cruz. Y en medio de todo ese dolor causado de la población a Jesús, Él siempre pidió que Dios perdonara los pecados de aquellos que le habían crucificado. Y creo que esa es la expresión más grande del amor de Dios. Y por ello, en estos momentos tan difíciles, yo quiero invitarte en el nombre del Señor Jesús que tú puedas considerar seriamente el amor de Dios, que puedas ver que tú tienes una necesidad de Dios y que el único que puede solucionar tu problema y llenar tu corazón vacío es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No rechaces la gracia bendita de Dios. Por eso Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que creyeron en Él, a los que sí le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso tú puedes alcanzar vida
pero no por tu medio, sino por los medios de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo es el camino a la vida eterna. Por eso el pasaje no solo revela una necesidad, no solo nos muestra el amor de Dios, sino nos enseña el propósito de Dios, salvar al hombre. Por eso el pasaje es muy claro. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El futuro del hombre en este tiempo, por lo que vivimos, es incierto. Pero cuando nosotros pensamos en lo que ofrece Jesús para el futuro, yo creo que es tiempo de tomar lo que Dios nos está dando. Y Él ofrece vida. Por ello el pasaje dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Si nosotros queremos tener garantía de vida, tenemos que reconocer a Jesucristo como nuestro Salvador. Él es el único camino para llegar al Padre. Él es el único que nos ofrece vida eterna. Por eso te invito en el nombre del Señor, levanta tu mirada, prepara tu corazón y mira a Jesús para que tú puedas tener vida. Así como los israelitas necesitaban mirar a Cristo para ser curados del veneno de la serpiente, así nosotros necesitamos mirar a Jesús para ser curados del pecado y para tener la promesa de la vida eterna. El pasaje bíblico nos revela que cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, miramos los grandes privilegios que nos otorga la salvación. La salvación que Dios da nos otorga libertad de la condenación presente, pero también nos da libertad para ver el futuro con esperanza, para creer que si yo hoy tengo que partir de este mundo a la presencia del Señor, yo tengo la garantía de la vida eterna. Quiero decirles en el nombre del Señor, hoy vivimos un momento muy crítico. Nuestra vida pareciera ser que está en un punto de incertidumbre. Pero yo quiero decirles a los que hemos creído en el Señor, no pierdas la esperanza, porque fiel es el que prometió. Nosotros tenemos seguridad en Dios. Nuestra confianza está en Él. Pero también invito a aquellos que se sienten inseguros, que no sienten paz por todo lo que está viviendo, que te atrevas a mirar a Jesucristo. Jesús murió por nosotros para reconciliarnos con el Padre, pero también para darnos la vida eterna. Por eso en este día yo te invito en el nombre del Señor, ya no pierdas más tiempo. Cuando estaba leyendo el pasaje en Números 21 que revela el caso de aquellos que eran mordidos por las serpientes, pensaba, quizá muchos
no se atrevieron, no querían mirar a Jesús, no querían saber de tener una solución a su problema. Muchos no querían mirar la serpiente, creían que no era posible. Pero aquellos que lo hicieron, obtuvieron la vida eterna. Y yo quiero decirte en este día, tal vez tú sientas amargura en tu corazón, sientas muchas cosas por lo que estás pasando. Quizás has perdido un ser amado, quizás hay alguien que está enfermo y te sientes derrotado. Yo te invito en el nombre del Señor, alza tu mirada al Dios de la gloria y verás que vas a encontrar solución a tu problema, tanto espiritual como de salud. Por ello te invito, ¿quieres tener vida en el futuro? Reconoce a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Dios quiera bendecirnos y que tú y yo podamos entender que la gracia de Dios sigue en este tiempo. Que Dios nos bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios bueno que siempre ha manifestado ese amor tan grande hacia el pecador. Tú, Señor, enviaste a tu Hijo a morir en una cruz para que por medio de su muerte nosotros podamos, Señor, recibir el perdón de los pecados, reconciliarnos con Dios el Padre, pero también obtener la promesa de la vida eterna. Te ruego, Señor, que en estos momentos todos podamos mirarte a ti, creyendo que tú, Señor, nos librarás de todo mal. Gracias por tu palabra y confírmala en el corazón de tus hijos. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén. Fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, si solo agrado mío he buscado, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si por la vida quise andar
sin penas, tranquilo, libre y sin luchar por ti. Cuando anhelaba verme en la lucha, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Oh, guarda siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido llevar a cabo esta actividad. Él es quien provee todos los medios y Él ha sido fiel con nosotros y lo hemos visto siempre y aún más en esta situación. No se olviden que los videos quedan publicados, quedan guardados. Estás aún a tiempo de poder compartirlos. Recibe un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Concluimos el culto del día de hoy con la oración final. Les invito a inclinar su rostro. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, alabado, glorificado y santificado sea tu nombre eternamente y para siempre. Te damos gracias, Padre, porque nos has dado la oportunidad de tener este culto a tu nombre en este día. Gracias, Padre, porque hemos escuchado las alabanzas para ti, el culto en su totalidad, el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre, por esta gran bendición que tú nos has dado. Gracias, nuestro Dios Espíritu Santo, porque sabemos que has estado y estás con nosotros y en nosotros. Gracias por tu comunión y guía. Te rogamos que nos sigas guiando en todos los actos de nuestra vida. Gracias, nuestro Dios Jesucristo, porque nos has traído esta salvación tan grande, la cual hemos escuchado en el sermón de este día. Gracias, Dios Trino y Uno, por esta gran bendición. Ahora te rogamos, Padre, que toda esta alabanza quede grabada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y podamos poner en práctica todo lo que tú nos ordenas, todo lo que tú nos mandas. Señor, en tus manos nos encomendamos. Te rogamos que nos sigas guardando, porque sabemos que en tu mano estamos seguros y nadie nos podrá arrebatar de ahí, porque lo rogamos todo con acciones de gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios el Padre, que la gracia de Dios el Hijo y que la comunión de Dios el Espíritu Santo sea sobre todos vosotros, ahora y siempre. Amén.